13. Razón social podría ser Intermac podría ser RUC. Sabemos que RUC tiene que contener 11 dígitos, entonces vamos a ver los códigos de 11 dígitos. Tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, factura. En este caso, el sustento de egreso no tiene nada que ver que me va a imprimir factura, nada. Es una información adicional. Monto, vamos a ver, 15.000. El impuesto 12%, el extra, ejecutamos. Automáticamente nos ejecuta. Automáticamente. Si nosotros queremos salir, por ejemplo, vamos a salir y automáticamente nos va a llevar a nuestro registro de datos. Vamos a ver registro, a ver si nos ejecutó, y nos ejecuta de manera constante. Sabemos que el monto total nos va a dividir con el y me va a multiplicar por otros impuestos. En este caso me va a multiplicar el IGB igual, pero me va a multiplicar ya no por otros impuestos, sino por 0.1. ¿Por qué? Porque va a ser la primera fila, ¿correcto? De igual manera, en este caso, la base de datos, en este caso estamos buscando la base de datos, sabemos que 12 igual en 12. Vamos a ver, de igual manera acá la base de datos me está llamando 12, automáticamente me va a generar en 12, ¿correcto? De esta manera ya hemos ejecutado. Entonces me queda decirle unas cuantas palabras. Ante todo, el que ha visto mi video, mi misión de este video, que ustedes pueden ejecutar sus propias macros, ¿correcto? Entonces, si no hay nada más que decir, me despido para el segundo video. ¿Okay? Muchísimas gracias.